Imagina el estruendo de un motor turboalimentado acelerando a más de 300 km por hora, pero esta vez no en una pista lejana, sino irrumpiendo directamente en tu sala de estar, gratis y con la pasión mexicana al volante. Sí, porque en un giro que nadie vio venir, Televisa ha irrumpido en el mundo de la Fórmula 1 con una apuesta de $55 millones que no solo rescata las transmisiones de las garras de los canales de paga, sino que las libera al aire abierto por 3 años enteros, apostando todo por el regreso triunfal de Sergio Checo Pérez y armando un equipo de narradores que promete revolucionar cómo vivimos la adrenalina de las carreras. Este no es solo un cambio de canal, es una declaración de guerra al aburrimiento televisivo, un movimiento estratégico que pone a México en el centro del mapa automovilístico global, y todo comienza con el eco de un piloto que ha convertido su nombre en sinónimo de resiliencia y velocidad pura. Para entender la magnitud de este terremoto mediático, retrocedamos un poco en la pista de la historia, porque la Fórmula 1 no llegó a México de la noche a la mañana. Allá por los años 60, cuando los autos aún rugían con motores atmosféricos y los cascos parecían más bien gorras de béisbol glorificadas, el Gran Premio de México debutó en el Autódromo Hermanos Rodríguez, nombrado en honor a dos hermanos pilotos que marcaron la era dorada del automovilismo nacional. Pedro y Ricardo Rodríguez no solo competían, encarnaban el sueño de un país que, entre revoluciones y terremotos, encontraba en la velocidad una forma de escapar y soñar. Pedro, con su victoria en el GP de Sudáfrica en 1967, se convirtió en el primer mexicano en ganar una carrera de F1, un hito que sembró las semillas de una afición que hoy explota en multitudes vestidas de rojo, blanco y verde cada octubre en la Ciudad de México. Pero aquellos días eran de transmisiones esporádicas, de radios crepitantes y periódicos que llegaban con retraso, nada comparado con el espectáculo multimedia que vemos ahora. Avancemos al siglo XXI, donde la F1 se transforma en un circo global de alta tecnología, con autos que son más computadoras rodantes que vehículos tradicionales. Los motores híbridos, introducidos en 2014, combinan un V6 turbo de 1.6 litros con sistemas de recuperación de energía que generan hasta 1000 caballos de fuerza, permitiendo aceleraciones de 0 a 100 en menos de 3 segundos. Es ciencia en movimiento. La aerodinámica dicta que un ala delantera genere downforce equivalente al peso de un elefante para pegarte al asfalto en curvas imposibles, mientras los neumáticos Pirelli, con compuestos que varían de ultrasuaves a duros como el diamante, deciden si ganas o terminas en la grava. En México, esta evolución coincidió con el resurgimiento del GP en 2015, tras una pausa de más de 2 décadas, y ahí es donde entra Checo Pérez, el hombre que ha convertido la F1 en un fenómeno de masas nacional. Sergio Pérez Mendoza, nacido en Guadalajara en 1990, no es solo un piloto, es un sobreviviente en un deporte donde el talento se mide en milésimas de segundo y los contratos en millones de dólares. Su trayectoria comenzó en Cars, escalando por la GP2 hasta debutar en F1 con Sauber en 2011, donde sorprendió al mundo con podios inesperados. Pero su verdadero ascenso vino con Force India y luego Racing Point, donde en 2020 logró su primera victoria en el GP de Sakir, un triunfo que pareció sacado de un guión hollywoodense. Partiendo último tras un choque en la primera vuelta, remontó posiciones con una estrategia magistral, cruzando la meta primero y convirtiéndose en el primer mexicano en ganar una carrera desde Pedro Rodríguez en 1970. Ese momento no fue suerte, fue el resultado de años lidiando con autos mediocres, sponsors volátiles y la presión de representar a un país entero. Luego llegó Red Bull en 2021, donde ayudó a Max Verstappen a conquistar títulos, sumando 5 victorias propias y defendiendo posiciones con maniobras que rayan en lo legendario, como esa defensa épica contra Lewis Hamilton en Abu Dhabi 2021 que selló el campeonato para su compañero. Pero la F1 es cruel. En 2024, tras una temporada irregular, Red Bull lo dejó ir, y Checo se tomó un año sabático que muchos creyeron el fin de su carrera. Error garrafal. En 2025, el anuncio de su regreso con Cadillac, el nuevo equipo estadounidense que entra a la parrilla en 2026 con motores GM y un presupuesto que busca sponsors principales por entre 55 y 70 millones anuales, ha electrificado el ambiente. Cadillac no solo ve en Checo un piloto experimentado, ve un imán comercial. Sus contratos de patrocinio, como con Telmex y Claro, han inyectado millones en equipos pasados, y su popularidad en México genera un efecto Checo que llena tribunas y eleva ratings. Es como si cada vuelta que da arrastrara consigo una economía entera, desde merchandising hasta turismo en el GP de México, que inyecta cientos de millones a la capital. Y aquí es donde Televisa entra en escena, con una jugada maestra que huele a visión empresarial y un toque de nacionalismo deportivo. Hasta 2025, las transmisiones en México estaban en manos de Fox Sports, que desde 2015 había monopolizado la F1 con coberturas detalladas pero confinadas a la TV de paga. Fox, operado por Media Deportes México, ofrecía narraciones vibrantes con voces como las de Luis Manuel López y Fernando Tornello en ocasiones, pero sus problemas acumulados lo hundieron.
Retrasos en pagos de derechos, como ese $1,5 millones pendiente con la Premier League que llevó a perder esos derechos en febrero, sumados a una demanda de Fox Corporation por uso indebido de la marca Fox Sports, crearon un cóctel tóxico. La F1, harta de inestabilidades, rompió el contrato prematuramente, abriendo la puerta a un nuevo jugador. ¿Y ESPN? Bueno, ESPN tiene los derechos en gran parte de Latinoamérica y Estados Unidos, con extensiones hasta 2025 y más allá, pero en México nunca dominó la F1, su enfoque está en fútbol y NBA, aunque ha coqueteado con automovilismo. ESPN ofrece streams en Star y con comentarios en español, pero carece del arraigo local que Fox tenía, y mucho menos el masivo de Televisa. Televisa, gigante mediático con raíces en los años 50, vio la oportunidad y pujó fuerte. $55 millones en una apuesta que cubre no solo los derechos sino la producción, marketing y expansión. El acuerdo, anunciado en octubre de 2025, dura 3 años hasta 2028, con transmisiones inmediatas empezando por el GP de Estados Unidos en Austin. Lo revolucionario es el modelo híbrido. Todas las sesiones, prácticas, quali, sprints y carreras en Sky Sports vía Easy y Sky para los suscriptores de paga, pero el GP de México y 2 carreras más por temporada en TV abierta, gratis para todos. Imagina, millones de hogares sin cable viendo a Checo rugir en el Hermanos Rodríguez, con tomas en 4K, análisis en tiempo real y repeticiones que desmenuzan cada estrategia. Es democratizar la F1, llevarla de los salones exclusivos a las cocinas familiares, donde abuelas que nunca han visto un pit stop ahora comentan sobre DRS y undercut. Pero Televisa no se conforma con transmitir, quiere narrar con estilo. Han contratado un equipo de periodistas que mezcla experiencia con frescura, robando talentos de los caídos Fox y hasta coqueteando con voces de ESPN. Figuras como Sergio Rodríguez, piloto y analista veterano, se unen a narradores como un misterioso buen amigo de las pistas que promete insights desde dentro del cockpit. Rumores apuntan a que algunos ex de Fox, como expertos en datos y estrategia, han migrado, trayendo ese toque analítico que hacía especiales sus coberturas. Comparado con Fox, que era sólido pero a veces predecible, o ESPN que prioriza lo global sobre lo local, Televisa promete un enfoque mexicanizado, más énfasis en Checo, entrevistas exclusivas con su equipo Cadillac y segmentos sobre la afición local. No es solo ver la carrera, es vivirla como si estuvieras en la tribuna, con comentarios que desglosan por qué un cambio de neumáticos en la vuelta 20 puede decidir un podio. Este movimiento llega en un momento perfecto, con la F1 en ebullición. La parrilla de 2026 introduce cambios regulatorios, motores más sostenibles con un 50% de combustible sintético, reduciendo emisiones sin sacrificar potencia, y un énfasis en la igualdad que podría dar chances a equipos como Cadillac. Checo, a sus 36 años, no es un novato, trae 15 temporadas de experiencia, 6 victorias y una maestría en carreras urbanas como Mónaco y Bakú. Su dúo con un compañero joven aún por confirmar podría crear dinámicas fascinantes, como mentor y pupilo, recordando duplas legendarias como Senna Prost. Y para México, significa un boom económico. El GP genera $400 millones en impacto, con hoteles llenos y bares rebosando de fans. Televisa, al apostar 55 millones, no solo compra derechos, invierte en un ecosistema donde Checo es la estrella, atrayendo sponsors que ven en él un retorno multiplicado. Si ya sientes esa aceleración en el pecho con solo imaginar el arranque en Austin, suscríbete al canal ahora, porque lo que viene en esta saga de la F1 mexicana es aún más vertiginoso, con exclusivas que no encontrarás en ningún otro lado. Pensemos en los desafíos. Televisa debe probarse en su debut. El GP de Austin, con su circuito de 5,5 kilómetros y curvas inspiradas en Silverstone y Hockenheim, será la prueba de fuego. Checo, aunque no corre este año, estará en el paddock como embajador de Cadillac, generando hype para 2026. Luego viene el GP de México, donde la altitud de 2.200 metros adelgaza el aire, reduciendo downforce en un 25% y forzando setups especiales que hacen las carreras impredecibles. Recuerda 2022, cuando Checo poleó pero un safety car lo relegó. Ahora, con TV abierta, esa emoción se multiplica por millones. Comparando broadcasters, Fox era como un auto fiable pero sin turbo, buena cobertura, pero limitada a paga y con fallos recientes que erosionaron confianza. ESPN, gigante en deportes, ofrece F1 en bundle con otros eventos, pero su narrativa es más neutral, menos apasionada por lo mexicano. Televisa, en cambio, es el Red Bull de la TV, agresiva, local y con recursos para innovar. Han prometido apps interactivas, realities detrás de cámaras y hasta segmentos educativos explicando física de la F1, como el ERS recupera energía en frenadas para boost de 160 kW. Es entretenimiento inteligente,
donde un comentario irónico sobre un pit stop fallido puede iluminar la complejidad sin ofender. Y hablando de complejidades, el contrato de Checo con Cadillac no es solo deportivo, es un negocio maestro. Con un salario base estimado en 10 millones anuales más bonos por podios, y la búsqueda de sponsors que aporten esos 55 a 70 millones para naming rights, Checo se posiciona como el puente entre Detroit y Jalisco. Imagina logos de marcas mexicanas en el Cadillac, fusionando herencia automotriz yanqui con sabor latino. Es como si la F1, tradicionalmente europea, se tropicalizara, atrayendo audiencias nuevas en un deporte que crece un 20% anual en viewers globales. Pero no todo es glamour, hay verdades incómodas. La F1 es elitista, con presupuestos de 140 millones por equipo bajo el cap, pero gastos reales que escalan. Checo ha enfrentado críticas por crashes costosos, como ese en Mónaco 2024 que le costó a Red Bull millones en reparaciones. Sin embargo, su valor trasciende, es el piloto con más puntos sin título, un récord que habla de consistencia en la sombra de gigantes. Televisa, al apostar por él, asume riesgos y si Cadillac flaquea como Haas, pero también oportunidades, como capturar la narrativa de su redención. Avanzando en la curva, consideremos el impacto cultural. En México, la F1 no es solo deporte, es identidad. Desde los Rodríguez hasta Checo, representa superación ante adversidades. Televisa, con su historia de telenovelas y noticias, ahora añade velocidad a su portafolio, potencialmente elevando ratings que Fox perdía. Y para los fans, significa accesibilidad, no más piratería o streams ilegales, solo sintonizar Canal 2 y disfrutar. Si esta inmersión en el mundo de la F1 te ha dejado con ganas de más vueltas llenas de giros inesperados, dale al botón de suscribirte, porque esto es solo el warm-up y las verdaderas carreras de revelaciones están por venir, exclusivas que ningún telediario convencional te dará. Ahora, proyectemos al futuro, 2026, Checo en Cadillac debutando en Australia, con Televisa transmitiendo cada detalle. El equipo, con chasis diseñado por ingenieros ex-Ferrari, promete innovación en aerodinámica activa, ajustando alas en rectas para velocidades pico de 360 km por hora. Checo, con su expertise en conservación de neumáticos clave en carreras largas, podría sorprender en pistas como Spa, donde la lluvia transforma todo en caos. En resumen, esta apuesta de Televisa no es un capricho, es una visión. 55 millones para liberar la F1 por 3 años, centrada en Checo, con narradores estrella posiblemente de Fox o ESPN, crea un legado. Es el momento en que México no solo sigue la F1, la lidera. Y mientras los motores rugen, el final de esta era llega con una promesa: la velocidad une, inspira y, en manos correctas, transforma. ¡Que comience la carrera! ¡Que comience la carrera! Sí, pero antes de soltar el acelerador, detengámonos un instante en el pit lane para desglosar los detalles de esta jugada maestra de Televisa, porque 55 millones de dólares no se lanzan a la pista sin un plan que haga temblar el asfalto. Esto no es solo un contrato para transmitir autos dando vueltas, es una operación quirúrgica para capturar corazones, bolsillos y pantallas, con Sergio Checo Pérez como el combustible que hace girar este motor. La apuesta de Televisa no solo redefine cómo veremos la Fórmula 1 en México, sino que posiciona al país como un epicentro narrativo en un deporte que, aunque global, siempre ha tenido un sabor europeo. Vamos a meterle zoom a esta estrategia, porque cada detalle cuenta, desde los nombres detrás de las cámaras hasta las razones por las que este movimiento podría cambiar las reglas del juego. Primero, hablemos del dinero, porque 55 millones no son una propina que dejas en la mesa. Este monto cubre los derechos de transmisión de la F1, negociados directamente con Liberty Media, los dueños del circo desde 2017, quienes han transformado la categoría en un espectáculo que combina velocidad con storytelling digno de Netflix. Pero no todo se va en licencias. Una parte significativa se destina a producción, cámaras de alta definición que capturan cada milímetro de un adelantamiento, drones que sobrevuelan el Hermanos Rodríguez para tomas aéreas que te hacen sentir dentro del cockpit, y estudios con pantallas LED que analizarán cada curva como si fuera una obra de arte. Televisa no escatima, han invertido en tecnología de punta, como sistemas de datos en tiempo real que mostrarán telemetría al espectador, velocidad, revoluciones, desgaste de neumáticos explicada de forma que hasta tu primo que solo ve fútbol entienda por qué un cambio de alerón trasero puede costar una carrera. El equipo de narradores es otro pilar donde Televisa pisa fuerte. No se trata de contratar a cualquiera con un micrófono, han ido por nombres que conocen la F1 como la palma de su mano y que saben cómo inyectar emoción sin caer en gritos exagerados. Entre los rumores, se habla de que han fichado a figuras como Juan Fosaroli, un veterano de Fox Sports conocido por su capacidad para narrar una quali como si fuera un thriller político, y analistas técnicos que desglosaban estrategias en la antigua cobertura de Fox, como Diego Mejía.
cuya obsesión con los datos de stint y degradación de neumáticos podría convertir un cambio de llantas en una lección de física aplicada. También se menciona a una joven promesa de las redes sociales, alguien que ha crecido comentando F1 en plataformas como Twitch, trayendo un lenguaje fresco que conecta con los chavos que ven resúmenes en TikTok pero quieren más sustancia. Este mix de experiencia y modernidad es clave. Televisa no solo quiere competir con ESPN o el legado de Fox, quiere redefinir cómo se cuenta la F1, con un toque mexicano que haga vibrar desde Tijuana hasta Mérida. Y hablando de lo mexicano, el enfoque en Checo es el corazón palpitante de esta apuesta. Sergio Pérez no es solo un piloto, es un fenómeno cultural que trasciende el deporte. Su rostro en latas de refresco, su nombre en camisetas pirata en el tianguis, su historia de lucha desde Guadalajara hasta las pistas más exclusivas del mundo lo convierten en un símbolo. Televisa lo sabe y planea exprimir cada gota de ese carisma. Habrá segmentos exclusivos en las transmisiones, entrevistas con su equipo en Cadillac, donde ingenieros explicarán cómo ajustan el auto para las peculiaridades de cada circuito, cápsulas sobre su preparación física, porque mantener el cuello firme bajo 5G de fuerza en una curva no es cosa de juego, y hasta historias humanas, como cómo Checo inspira a niños en escuelas de Jalisco a soñar con algo más que el fútbol. Es un enfoque que no solo vende la F1, sino que construye una narrativa de orgullo nacional, algo que Fox nunca logró del todo y que ESPN, con su perspectiva más global, ni siquiera intenta. Si ya estás sintiendo ese rugido en el alma, suscríbete al canal ahora, porque esta cobertura promete llevarte al corazón de la pista con detalles que no verás en ningún otro lado. Pero no todo es color de rosa, y Televisa lo sabe. La F1 es un terreno minado, un error en la producción, como un corte de transmisión en el momento clave de un adelantamiento, podría desatar una tormenta en redes sociales, donde los fans no perdonan. Recordemos 2021, cuando un fallo en la señal de Fox durante el GP de México dejó a miles maldiciendo en Twitter, en X. Televisa está invirtiendo en redundancia técnica, con servidores de respaldo y equipos móviles que garanticen que, aunque caiga un rayo en el Hermanos Rodríguez, la transmisión no se detendrá. Además, están trabajando en una app complementaria que permitirá a los suscriptores de Sky ver ángulos exclusivos, como cámaras on-board de Checo, y hasta votar por el momento épico de cada carrera, una estrategia para enganchar a la generación que no se despega del celular. Otro detalle jugoso es cómo Televisa planea integrar la cultura mexicana en las transmisiones. No es solo poner mariachis de fondo, aunque no descartemos un guiño en el GP de México. Habrá segmentos que conecten la F1 con la identidad local, reportajes sobre cómo el Autódromo Hermanos Rodríguez, construido en los años 50 sobre un terreno pantanoso, es un milagro de ingeniería que resiste la vibración de 100,000 espectadores, o historias de los voluntarios, esos héroes anónimos que organizan la logística del GP mientras sueñan con conocer a Checo. Incluso planean un programa previo al GP donde cocineros mexicanos creen platillos inspirados en la F1. Imagina un taco de neumático quemado con salsa de chipotle que represente el caos de una arrancada. Es un enfoque que busca hacer de la F1 algo más que un evento deportivo, quiere convertirlo en una fiesta nacional. Ahora, hablemos del elefante en la habitación, la competencia. Fox Sports, aunque debilitado, no está muerto. Su experiencia en F1 les da un archivo de conocimiento que Televisa debe igualar rápidamente. ESPN, por su parte, sigue siendo un titán en América Latina, con recursos globales y acceso a talentos como Juan Pablo Montoya para comentarios ocasionales. Pero Televisa tiene unas bajo la manga, el acceso masivo. Al llevar el GP de México y otras carreras a TV abierta, están rompiendo barreras económicas. En un país donde el 60% de los hogares no tiene suscripción a cable, esto es un game changer. Imagina a familias en Oaxaca o Chiapas, que nunca han pagado por Fox o Star, viendo a Checo pelear por un podio mientras comen pozole un domingo por la tarde. Es una conexión emocional que ni Fox ni ESPN pueden replicar. Y no olvidemos a Cadillac, el nuevo hogar de Checo. Aunque no corre hasta 2026, su presencia en 2025 como embajador ya genera expectativa. El equipo, respaldado por General Motors, está invirtiendo en un chasis que promete ser competitivo, con simulaciones CFD, dinámica de fluidos computacional, que optimizan cada curva del auto para maximizar el flujo de aire. Los motores, diseñados bajo las nuevas reglas de la F1 que priorizan sostenibilidad, usarán un 50% de combustible sintético, lo que reduce la huella de carbono sin sacrificar los 1000 caballos de fuerza. Checo, con su experiencia en setups para circuitos de baja carga aerodinámica como Monza, será clave para afinar estos autos. Y Televisa no perderá oportunidad de mostrarlo, desde tours virtuales por la fábrica de Cadillac hasta entrevistas con los diseñadores, todo para construir la narrativa de un equipo que, con un mexicano al volante,
puede desafiar a los gigantes como Ferrari o McLaren. Si esta inmersión en los detalles te tiene al borde del asiento, dale al botón de suscribirte, porque lo que viene es una carrera de revelaciones que no querrás perderte, con exclusivas que harán que tu canal favorito sea este. Pero hay riesgos en el horizonte. La F1 es un deporte donde la perfección importa. Un retraso de 1.2 segundos en un pit stop puede costar un podio, y un error de Televisa en su primera transmisión podría dañar su credibilidad. Además, Checo no es inmune a la presión. A sus 36 años, enfrenta a pilotos jóvenes como Oscar Piastri o Lando Norris, que vienen con hambre y reflejos de halcón. Cadillac, como equipo novato, también debe probarse en una parrilla donde el dinero no siempre compra victorias, basta ver Alpine, que a pesar de su presupuesto sigue en la media tabla. Sin embargo, el potencial es inmenso. Televisa está creando un ecosistema donde la F1 no solo se ve, se vive. Con Checo como estandarte, narradores que mezclan pasión y conocimiento, y una producción que promete hacernos sentir cada vibración del motor, México está a punto de tomar el volante en la narrativa global de la F1. Mientras los autos calientan neumáticos para Austin y el hermanos Rodríguez se prepara para rugir, una cosa es clara, esta no es solo una transmisión, es el comienzo de una revolución sobre ruedas, con el sello inconfundible de un país que sabe correr, soñar y ganar. Imagina el estruendo de un motor turboalimentado acelerando a más de 300 km por hora, pero esta vez no en una pista lejana, sino irrumpiendo directamente en tu sala de estar, gratis y con la pasión mexicana al volante. Sí, porque en un giro que nadie vio venir, Televisa ha irrumpido en el mundo de la Fórmula 1 con una apuesta de $55 millones que no solo rescata las transmisiones de las garras de los canales de paga, sino que las libera al aire abierto por 3 años enteros, apostando todo por el regreso triunfal de Sergio Checo Pérez y armando un equipo de narradores que promete revolucionar cómo vivimos la adrenalina de las carreras. Este no es solo un cambio de canal, es una declaración de guerra al aburrimiento televisivo, un movimiento estratégico que pone a México en el centro del mapa automovilístico global, y todo comienza con el eco de un piloto que ha convertido su nombre en sinónimo de resiliencia y velocidad pura. Para entender la magnitud de este terremoto mediático, retrocedamos un poco en la pista de la historia, porque la Fórmula 1 no llegó a México de la noche a la mañana. Allá por los años 60, cuando los autos aún rugían con motores atmosféricos y los cascos parecían más bien gorras de béisbol glorificadas, el Gran Premio de México debutó en el Autódromo Hermanos Rodríguez, nombrado en honor a dos hermanos pilotos que marcaron la era dorada del automovilismo nacional. Pedro y Ricardo Rodríguez no solo competían, encarnaban el sueño de un país que, entre revoluciones y terremotos, encontraba en la velocidad una forma de escapar y soñar. Pedro, con su victoria en el GP de Sudáfrica en 1967, se convirtió en el primer mexicano en ganar una carrera de F1, un hito que sembró las semillas de una afición que hoy explota en multitudes vestidas de rojo, blanco y verde cada octubre en la Ciudad de México. Pero aquellos días eran de transmisiones esporádicas, de radios crepitantes y periódicos que llegaban con retraso, nada comparado con el espectáculo multimedia que Televisa está a punto de desatar. Porque no nos equivoquemos, esta apuesta no es solo por Checo o por los derechos de transmisión, es por capturar la imaginación de un país donde la F1 ha dejado de ser un lujo de pocos para convertirse en un rugido colectivo que resuena desde las colonias populares hasta los rascacielos de Polanco. Hagamos un zoom al núcleo de esta operación, porque los $55 millones de Televisa no son un cheque en blanco lanzado al viento. Ese presupuesto se desglosa con precisión quirúrgica. Una parte, estimada en unos 30 millones, va directo a Liberty Media, la empresa que controla la F1 y que cobra tarifas astronómicas por los derechos de transmisión, especialmente en mercados emergentes como México, donde la fiebre por Checo ha disparado el valor comercial del deporte. El resto se reparte en una maquinaria de producción que busca ser un espectáculo en sí misma. Estamos hablando de cámaras 8K capaces de capturar el destello de un alerón ajustándose a 300 km por hora, micrófonos direccionales que aíslan el rugido de un motor V6 turbo del griterío de la tribuna, y un equipo de postproducción que editará repeticiones instantáneas con gráficos que explican, por ejemplo, como el DRS. Ese sistema que abre el alerón trasero para reducir resistencia y ganar velocidad, puede decidir un adelantamiento en la recta principal del Hermanos Rodríguez. Todo esto no es solo tecnología, es una declaración de intenciones. Televisa quiere que sientas la grava saltando bajo los neumáticos desde tu sofá. Pero la verdadera magia está en las voces que darán vida a esta experiencia. Televisa no se ha limitado a contratar narradores, ha reunido un Dream Team que combina la precisión de un ingeniero de carrera con el carisma de un showman. Entre los confirmados está Sergio Rodríguez, un expiloto de categorías menores cuya voz grave y conocimiento enciclopédico de la F1 lo convierten en el guía perfecto para desentrañar estrategias como el undercut cuando entras a pits antes que tu rival para ganar tiempo con neumáticos frescos. A él se suma una figura que, según fuentes cercanas,
podría ser Alejandra Gutiérrez, una periodista deportiva que se ganó el respeto en redes por sus análisis tácticos durante los GP de 2024, cuando desmenuzó el impacto de las penalizaciones por exceder el límite de componentes del motor. También hay rumores de un cameo de Fernando Tornello, el mítico narrador que alguna vez fue la voz de Fox Sports, aunque su contrato con ESPN Latinoamérica lo hace un fichaje complicado. Lo que sí es seguro es que Televisa ha invertido en formación. Cada narrador ha pasado por simuladores de F1 para entender la física del pilotaje, desde la presión en el pedal de freno hasta el estrés de una curva a 5G. Esto no es solo narrar, es traducir un deporte complejo en emociones accesibles. Y si ya estás vibrando con la idea de escuchar estas voces narrando un duelo rueda a rueda, suscríbete al canal ahora, porque esto es solo el calentamiento y los detalles que vienen van a acelerar tu pulso como si estuvieras en la parrilla de salida. Porque, además de la producción y los narradores, Televisa está apostando por contenido exclusivo que va más allá de la carrera. Piensa en un programa previo al GP de México donde Checo comparte pantalla con leyendas del automovilismo mexicano, como Adrián Fernández, recordando anécdotas de sus días en IndyCar y cómo la pasión por la velocidad corre en la sangre nacional. O en cápsulas de 90 segundos que expliquen, con animaciones, conceptos como el efecto suelo, esa magia aerodinámica que succiona el auto al asfalto para curvas más rápidas. Estas cápsulas no solo educan, enganchan, porque convierten datos técnicos en historias, como explicar por qué el aire delgado de la Ciudad de México, a 2.200 metros de altitud, obliga a los equipos a ajustar turbos y radiadores para evitar que los motores se asfixien. El enfoque en Checo es, por supuesto, el eje narrativo. Televisa planea un segmento llamado El Camino de Checo, que no solo cubrirá su preparación para 2026 con Cadillac, sino que mostrará su impacto fuera de la pista. Por ejemplo, su fundación, que apoya a niños de comunidades vulnerables en Jalisco, será protagonista en reportajes que conecten su historia personal con la de miles de mexicanos que ven en él un reflejo de sus propios sueños. También habrá entrevistas con su equipo técnico, desde el ingeniero de carrera que ajusta la suspensión para cada circuito hasta el estratega que decide si arriesgar con neumáticos duros o jugársela con blandos. Estos contenidos no solo humanizan a Checo, lo convierten en un imán comercial que atrae sponsors como imanes a virutas de acero. Marcas como Telcel, que han acompañado a Checo desde sus días en Sauber, ya están negociando espacios en las transmisiones, y se rumorea que una cervecera mexicana podría sumarse con un patrocinio que incluiría ediciones especiales de latas con el número 11, el dorsal de Pérez. Pero no todo es tan sencillo como apretar el acelerador. Televisa enfrenta retos titánicos. La F1 no perdona errores. En 2023, una transmisión de Fox Sports México se cortó durante la quali del GP de Brasil, dejando a los fans furiosos y generando memes que duraron semanas. Televisa ha invertido en infraestructura redundante, satélites de respaldo, fibra óptica dedicada para evitar estos desastres, pero la presión es inmensa. Además, la audiencia mexicana es exigente, quieren pasión, pero también precisión. Si un narrador confunde un undercut con un overcut, las redes sociales no tendrán piedad. Y luego está la sombra de la competencia. ESPN, con su músculo global, podría contraatacar con contenido exclusivo en Star, como entrevistas con figuras como Lewis Hamilton o Christian Horner. Fox, aunque herido, aún tiene aliados en el paddock y podría intentar recuperar terreno con transmisiones no oficiales o contenido digital. Televisa, sin embargo, tiene una carta imbatible, la TV abierta. Al llevar el GP de México y carreras selectas al Canal 2, están abriendo la F1 a un público que nunca tuvo acceso, desde familias en zonas rurales hasta estudiantes que comparten una tele en la casa. El componente cultural es otro detalle que Televisa está puliendo con esmero. El GP de México no es solo una carrera, es un carnaval. En 2024, el evento atrajo a 405,000 espectadores en 3 días, con un impacto económico de $400 millones en la CDMX. Televisa planea capturar esa energía con tomas de las tribunas, donde los fans ondean banderas con el águila y gritan «Checo, Checo», como si fuera un mantre. Habrá segmentos dedicados a la afición, mostrando desde los disfraces más locos como ese fan que en 2023 llevó un casco hecho de cartón hasta las historias de quienes viajan desde otros estados solo para ver la carrera. Incluso están negociando con artistas locales para crear murales en el autódromo, transformando el evento en una galería al aire libre que combine velocidad y arte. Es una estrategia que no solo vende la F1, sino que la enraiza en la identidad mexicana, como si cada vuelta de Checo fuera un grito de orgullo patrio. Y hablando de Checo, su rol con Cadillac en 2025, aunque no sea como piloto activo, es un imán de atención. Como embajador, estará en el paddock de Austin, México y Abu Dhabi, firmando autógrafos, dando entrevistas y probando prototipos del auto que conducirá en 2026. Cadillac,
con un presupuesto estimado de 140 millones bajo el límite de la F1, está trabajando en un motor que combina un V6 turbo con un sistema eléctrico mejorado, capaz de recuperar hasta 350 kilovatios en frenadas. Checo, con su experiencia en circuitos de alta altitud como México o Austria, está asesorando la configuración del auto, desde la refrigeración hasta la suspensión, porque un milímetro de ajuste puede ser la diferencia entre un podio y un 10º lugar. Televisa aprovechará esto con transmisiones en vivo desde el garaje de Cadillac, mostrando cómo un equipo nuevo se prepara para enfrentar a titanes como Red Bull, que gastan hasta 135 millones solo en desarrollo aerodinámico. Si este vistazo detrás de la cortina te tiene con el corazón a mil, dale al botón de suscribirte, porque lo que viene es una carrera llena de detalles que no encontrarás en ningún telediario. Porque, al final, esta apuesta de Televisa no es solo por la F1, es por México. Es por llevar la velocidad a cada rincón del país, por hacer que un niño en Chiapas sueñe con ser ingeniero de carreras, por convertir cada gran premio en una celebración de lo que somos capaces de lograr. Con Checo al frente, narradores que saben contar historias, y una producción que hará que sientas el asfalto bajo tus pies, Televisa está lista para tomar la bandera a cuadros en esta nueva era de la F1. Que no se detenga el rugido. Imagina el estruendo de un motor turboalimentado acelerando a más de 300 km por hora, pero esta vez no en una pista lejana, sino irrumpiendo directamente en tu sala de estar, gratis y con la pasión mexicana al volante. Sí, porque en un giro que nadie vio venir, Televisa ha irrumpido en el mundo de la Fórmula 1 con una apuesta de 55 millones de dólares que no solo rescata las transmisiones de las garras de los canales de paga, sino que las libera al aire abierto por 3 años enteros, apostando todo por el regreso triunfal de Sergio Checo Pérez y armando un equipo de narradores que promete revolucionar cómo vivimos la adrenalina de las carreras. Este no es solo un cambio de canal, es una declaración de guerra al aburrimiento televisivo, un movimiento estratégico que pone a México en el centro del mapa automovilístico global, y todo comienza con el eco de un piloto que ha convertido su nombre en sinónimo de resiliencia y velocidad pura. Para entender la magnitud de este terremoto mediático, retrocedamos un poco en la pista de la historia, porque la Fórmula 1 no llegó a México de la noche a la mañana. Allá por los años 60, cuando los autos aún rugían con motores atmosféricos y los cascos parecían más bien gorras de béisbol glorificadas, el Gran Premio de México debutó en el Autódromo Hermanos Rodríguez, nombrado en honor a dos hermanos pilotos que marcaron la era dorada del automovilismo nacional. Pedro y Ricardo Rodríguez no solo competían, encarnaban el sueño de un país que, entre revoluciones y terremotos, encontraba en la velocidad una forma de escapar y soñar. Pedro, con su victoria en el GP de Sudáfrica en 1967, se convirtió en el primer mexicano en ganar una carrera de F1, un hito que sembró las semillas de una afición que hoy explota en multitudes vestidas de rojo, blanco y verde cada octubre en la Ciudad de México. Pero aquellos días eran de transmisiones esporádicas, de radios crepitantes y periódicos que llegaban con retraso, nada comparado con el espectáculo multimedia que Televisa está a punto de desatar. Porque no nos equivoquemos, esta apuesta no es solo por Checo o por los derechos de transmisión, es por capturar la imaginación de un país donde la F1 ha dejado de ser un lujo de pocos para convertirse en un rugido colectivo que resuena desde las colonias populares hasta los rascacielos de Polanco. Hagamos un zoom al núcleo de esta operación, porque los 55 millones de dólares de Televisa no son un cheque en blanco lanzado al viento. Ese presupuesto se desglosa con precisión quirúrgica. Una parte, estimada en unos 30 millones, va directo a Liberty Media, la empresa que controla la F1 y que cobra tarifas astronómicas por los derechos de transmisión, especialmente en mercados emergentes como México, donde la fiebre por Checo ha disparado el valor comercial del deporte. El resto se reparte en una maquinaria de producción que busca ser un espectáculo en sí misma. Estamos hablando de cámaras 8K capaces de capturar el destello de un alerón ajustándose a 300 km/h